Hola, soy Makelin Chaviano, soy psicóloga clínica y de la salud y soy terapeuta certificada en MDR y consultora de MDR en entrenamiento. Y hoy quiero hablarles de un concepto muy importante para los abordajes enfocados y sensibles al trauma, que es la ventana de tolerancia emocional. Generalmente este concepto lo utilizamos en las primeras sesiones cuando estamos haciendo psicoeducación. Sin embargo, es un concepto que vamos a ir retomando a lo largo de toda la terapia y especialmente cuando estamos trabajando con EMDR. Entonces, este concepto tiene pues algunos antecedentes inmediatos, ¿verdad? Sobre todo el tema de la neuroimagen y su desarrollo a principios de los 90. También lo podemos ver en el trabajo de Alan Core y su libro que se llama El error de Descartes, que es un libro muy complejo, pero que es sumamente importante e interesante de trabajar y de leer. También lo podemos ver en el desarrollo de la teoría polivagal y también luego es asumido por Pat Ogden, por Ruth Lanius y por un montón de otros colegas y autores, escritores que han ido desarrollando cada vez más este concepto de la ventana de tolerancia emocional. Entonces, vamos a verlo. Este es un recurso que yo hice para mis pacientes y para mis consultantes. Y lo que podemos ver es literalmente esta ventana. Es una ventana donde las emociones y los afectos negativos se pueden sentir de una manera segura y controlada. No necesariamente las circunstancias o los eventos que estén pasando afuera, sino el cómo yo me siento es más relacionado a la autorregulación cuando un evento exterior puede ser que me dispare, me triggere cosas relacionadas a experiencias pasadas y a cómo yo suelo sentir en el cuerpo cuando alguna situación es similar a algo que en el pasado me desreguló. La desregulación emocional puede ser grave a como puede ser, pues yo no sé si decirle normal, pero por lo menos común, y es decir, te puedes enojar o puedes estar fúrico, pero eso no quiere decir que estás perdiendo el control. La ventana de tolerancia puede ser estrecha o puede ser amplia y eso va a depender de las experiencias adversas que la persona haya ido teniendo en el desarrollo. Entonces vamos a verlo acá como estados fisiológicos, no son estados mentales, no hay una desconexión entre mente y cuerpo, sino que es como un solo ente que nos contiene, que es el cuerpo. Entonces vamos a tener dos estados fisiológicos donde todo el cuerpo, el corazón, los riñones, los intestinos, todo está de manera activada, hiperactivada en simpaticotonía o hipoactivada en la parasimpaticotonía. Entonces vamos a hablar de estos dos estados fisiológicos que en realidad la parasimpaticotonía es una activación también de el nervio simpático, pero para hacerlo más fácil y digerible para nosotros mismos y para los clientes los vamos a ver como estos dos estados fisiológicos diferentes, pero funcionan orgánicamente desde el nervio vagal. Y eso también lo desarrolla la teoría polivagal. Entonces, acá lo que vemos es que el afecto no es una línea recta, son picos o son curvas que podemos ir teniendo a lo largo de nuestras vidas, a lo largo del día, a lo largo de la semana. No siempre vamos a estar arriba, no siempre vamos a estar abajo, pero sí hay personas que pueden hacer estos picos de estar arriba o estar abajo, o hay personas que tienen la tendencia a vivir mucho en simpaticotonía y hay otras personas que tienen la tendencia a vivir por mucho tiempo o tener un estilo más de parasimpaticotonía. Y eso es algo que tenemos que ir aprendiendo con el paciente, que el paciente tiene que irse dando cuenta y es por eso que es tan importante tener este concepto claro desde el principio.
Entonces, vamos a ver que en la hiperactivación, lo que pasa es que puedo sentir que tengo mucha energía. Todo se siente de una manera muy intensa y también suele haber una desorganización cognitiva. Y esto es muy importante porque los usuarios, los pacientes tienen que saber que cuando están en hiperactivación no van a funcionar ejecutivamente, es decir, cognitivamente, de la mejor manera, porque están hiperactivados. Entonces, no necesariamente la hiperactivación, aunque haya mucha energía, significa que la persona va a estar bien o que se va a sentir bien. Entonces, vamos a ver cuáles son las emociones que generalmente se sienten cuando estamos en hiperactivación. Y la gente suele irse tal vez con diferentes palabras para decir lo mismo. Por ejemplo, en América Latina a la ansiedad también le llaman angustia o le llaman nervios. Entonces tenemos que poner mucha atención a la forma en que las personas describen sus estados somatosensoriales. También hay enojo, hay furia, hay agresividad, hay miedo, hay pánico, hay impulsividad, puede haber manía o hipomanía y también puede haber euforia. Estas emociones a veces son tricky porque en algunos contextos laborales, por ejemplo, que nos piden que seamos muy productivos, incluso va a haber un reforzamiento social a que la persona tenga mucha energía o a que sea muy obsesiva con las cosas que hace o muy sistemática con las personas que hace. Y aquí se pueden esconder como pequeñas hipomanías, en lo que más bien vamos a ver que hay un reforzamiento social de bien, es excelente, es muy bueno, pero eso no significa, por ejemplo, que sea necesariamente bueno para la salud. Muchas veces a las personas cuando están en estados de manía incluso hay que hospitalizarlas porque el corazón y todos los órganos no pueden estar 3, 4, 5, 6 días en este estado sin que les dé, por ejemplo, un infarto o un mini infarto. Entonces es importante que las personas sepan que tener muchísima energía o ser, como les dicen, eléctricos, no necesariamente significa que están bien de salud, ¿no? Entonces acá les quiero enseñar, lo utilicé con emojis, porque bueno, para los adolescentes o incluso para algunos adultos es muy fácil utilizar estos emojis, pero también está en inglés y está en español. Pero quiero mostrarles esta otra. Esta la hice más enfocada en la teoría polivagal, o sea, básicamente dice lo mismo, es la forma en la que ustedes le van explicando al paciente o en el que ustedes van midiendo si con emojis es más fácil o con animalitos es más fácil. A mí me gusta más especialmente esta. Y lo que podemos ver con los animalitos que nos enseña la experiencia somática es esto, el descontrol, ¿verdad? El susto, la defensividad, el pánico, y todo esto nos lleva otra vez a las emociones de simpaticotonía. Otras personas les van a decir que son como una olla a presión, o que son como un volcán, explotan. Entonces, esta sería básicamente la mejor explicación que yo podría al menos dar sobre la hiperactivación. Ahora, hay personas, como les decía, que viven todas sus vidas o en hiperactivación o en hipoactivación. Entonces, cualquiera que viva muy ansioso, muy nervioso, muy eléctrico, cuando empieza tal vez a ver que estas emociones son repetitivas, que esa siempre es la manera en la que se suele responder, pueden toparse con
que no se puede estar aquí siempre, porque el cuerpo no lo soporta y el cuerpo es muy inteligente, ¿verdad? Nosotros estamos hechos precisamente para poder sobrevivir ante estas situaciones. Y lo que pasa es que aquí se activa lo que se llama freno vagal, ¿verdad? Acordémonos otra vez que estos dos estados fisiológicos utilizan el mismo canal, eh, el mismo, digamos, el mismo cablecito, el mismo nervio que lleva la información de los órganos al cerebro y del cerebro a los órganos. La mayoría de la información a través del nervio vago es de los órganos al cerebro y no al revés. Y esto es muy importante porque entonces los pacientes lo que nos van a decir es que sienten cosas, no lo están pensando, ¿verdad? Porque aquí arriba hay esta desorganización cognitiva. Entonces siento algo y no sé ni qué es, pero igual me asusta, me da ansiedad o me da miedo o me da mucho enojo el sentir estas cosas. Entonces, ¿cómo el cuerpo es tan inteligente evolutivamente hablando? Cuando ya el cuerpo no puede con tanta intensidad, cuando ya de verdad llega como a su tope, entra en juego lo que se llama el freno vagal. Y el freno vagal es algo así como que usted vaya en un carro de carreras a 100 kilómetros por hora y le meta el freno. ¿Qué pasa cuando le metemos el freno de un pronto a otro a un carro que va a 100 kilómetros por hora? Pues claramente queda estrellado por allá, tirado. Y eso es exactamente lo que pasa cuando pasamos de un estado de hiperactivación que ya no se puede soportar, que el cuerpo no es capaz de soportar, y viene el freno vagal y nos lleva hacia la hipoactivación. Entonces, cualquiera diría que la hipoactivación, después de haber estado en tanta euforia, en tanta manía o en tanta ansiedad, sería bueno, sería un descanso. Pero pronto las personas empiezan a darse cuenta que no necesariamente esto es así. ¿Por qué? Porque aquí abajo lo que podemos encontrar es que casi no tengo energía o no tengo energía del todo, no siento casi nada o no siento nada del todo. Y también hay una desorganización cognitiva, por lo tanto, otra vez las funciones ejecutivas, el razonamiento, el lenguaje, la lógica, la toma de decisiones va a estar afectada también. Aquí me gusta poner el ejemplo de las tortuguitas que se esconden, o de las zarigüeyas que se hacen las muertitas, para que ya el depredador, los depredadores piensen que se murió hace días y que ya no vale la pena comérselas, ¿verdad? De igual manera es este susto que quiero como desaparecer, y el congelamiento, ¿verdad? Este gato no sé si lo pueden ver bien, pero la idea es que el gatito está como congelado, ¿verdad? Y aquí en la parasimpaticotonía las emociones que vamos a ver son pues una tristeza profunda, ¿verdad? Relacionada con la depresión. Podemos ver estados de disociación, de paralización, de congelamiento, de bloqueo, de colapso, de anestesia. También recordaba una autora que en este momento no lo recuerdo, pero sí hice una publicación al respecto, que es como la respuesta de fidgeting, que es como los fidgets, ¿verdad? Estos, a ver si tengo uno por acá, no lo tengo, pero bueno, estos fidgets toys, ¿verdad? Que son como juguetitos. Esos fidgets, de hecho, hay uno que es como que se mueve, que da vueltas, ¿verdad? Y es precisamente como esa sensación de estar fuera de control. Y ese también lo podemos encontrar acá.
Como les decía, algunas personas pensarán que después de haber sentido todo esto de manera tan intensa, el sentir casi nada o sentir muy poco es como un alivio. Pero pronto se empiezan a dar cuenta que si no sienten nada o sienten muy poco, tampoco pueden disfrutar y tampoco pueden tener placer. Entonces aquí es donde las personas a veces empiezan con preguntas bastante existenciales, ¿verdad? O con ideación suicida de ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene el mundo? ¿Qué sentido tiene estar haciendo esto? ¿Qué sentido tiene seguir luchando? ¿Verdad? Incluso aquí se pueden dar problemas de índole sexual, ¿verdad? Por precisamente la incapacidad de poder sentir placer en las actividades cotidianas y también en las relaciones de pareja. Entonces, es importante que cuando estamos haciendo MDR la persona se mantenga dentro de esta ventana de tolerancia. Puede tener acercamientos hacia arriba o hacia abajo, pero MDR no funciona si no estamos, ¿verdad?, con el paciente viendo ahí de manera postural, de manera emocional, a través de su lenguaje, que está dentro de la ventana de tolerancia. Porque si estamos totalmente aquí o totalmente acá, lo que vamos a hacer es a revictimizar y a retraumatizar a la persona con respecto al recuerdo difícil o traumático que estamos trabajando. Acá también, por eso les pongo el volcán o los cubitos de hielo, porque precisamente así se puede sentir también, ¿verdad? Otras personas les pueden describir que se sienten como que explotan o como que se congelan. Y tal vez aquí también es importante destacar que no necesariamente vamos a tener, pues decir, como por algo, estas curvitas como muy tranquilas, como si fuera un oleaje tranquilo y sereno, sino que más bien son como en forma de olas, ¿verdad? Pueden tener picos de hiperactivación y picos de hipoactivación, y esto podemos sentirlo varias veces al día, o mantenernos muchos meses en la hiperactivación o en la hipoactivación. Algunas personas pueden confundir, incluso otros profesionales pueden confundir estos estados de desregulación afectiva con el trastorno límite de la personalidad, con la bipolaridad también, porque estos picos son también muy comunes en esos trastornos. Pero hay personas que lo que pueden tener es estrés postraumático con una desregulación emocional bastante marcada. Y básicamente lo que queremos hacer en terapia es llevar a la persona a que con recursos personales, recursos educativos, recursos prácticos, pueda no solo mantenerse dentro de la ventana de tolerancia, porque no pretendemos que siempre esté regulado, o sea, eso es imposible. Sería fantástico que todos pudiéramos estar autorregulados siempre, pero la vida va a tener retos, la vida va a tener dificultades que nos van a hacer, ya sea hiperactivarnos o hipoactivarnos. El punto no es no salirse nunca de la ventana de tolerancia, sino más bien saber cuál es mi tendencia, cuál es la forma en la que yo generalmente reacciono ante la adversidad o las experiencias difíciles, y sobre todo saber qué hacer conmigo mismo cuando eso sucede para poder regresar adentro de esta ventana donde yo puedo sentir esas emociones intensas y negativas, pero de una manera en la que yo siento que tengo el control, aunque esté muy enojado, aunque esté muy eufórico, aunque esté muy triste o aunque esté muy congelado, que pueda yo regresar. ¿Qué hacer para yo regresar a esta ventana
ventana de tolerancia, y precisamente esos son los recursos que vamos desarrollando en terapia. Son recursos de autorregulación prácticos, pero también son recursos de autorregulación afectivos que se generan dentro de la relación terapéutica como una manera de modelar esto hacia las experiencias que haya en el mundo exterior. Entonces, acá se los dejo, está en inglés-español, lo pueden convertir, lo pueden utilizar con sus pacientes, lo pueden guardar en sus teléfonos para que lo puedan también ver, y pueden utilizarlo con los animalitos o con los emojis, dependiendo pues de qué les resulte más atractivo o de qué les sirva más visualmente a ustedes o a sus consultantes. Entonces, espero que este pequeño recurso les ayude pues para poder entender un poquito más la importancia de la regulación y de la regulación afectiva, y cómo necesitamos poder practicar y extender esta ventana de tolerancia en los pacientes que especialmente han tenido varias experiencias traumáticas en el pasado. Bueno, eso sería entonces todo por hoy. Nos vemos pronto con otro recurso.